Hola a todos, a todas. En esta sesión estoy con Antonio de Diego, colega, profesor de la Universidad de Málaga, especialista en filosofía islámica, que estamos juntos como tramando un nuevo seminario junto a otras compañeras de la UNED para descolonizar la filosofía, para cuestionar el canon de estudios que cursamos ahora en nuestras facultades. Antonio también está, claro, globalizando muchas materias en la Universidad de Málaga, así que vamos a compartir esta conversación entre profesores jóvenes en España. Gracias, Antonio, por prestarte. Un placer, Raquel. Es un auténtico placer estar contigo esta tarde y bueno, pues charlar sobre estos temas. Pues ¿por dónde empezamos? Yo empezaría, pues, si puedes compartir, Antonio, entre los dos, ¿no? Pero empieza tú, por favor, compartir tu experiencia como especialista en filosofía islámica, llegas a la universidad. ¿Qué acogida reciben estas temáticas? ¿Cómo encuentras tú el canon de estudios centrado, como sabemos, en Europa? Totalmente, ¿no? Un poco compártenos tu experiencia. Pues mira, yo provengo bueno, de esas azares de la vida, ¿no? Diría Jung, sincronías. Mi camino, pues comenzó, lo hablábamos antes en la previa, ¿no? Comenzó en la India, ¿no? Y yo empecé trabajando textos de la India, pensamiento de la India. Pero me encontré sin beca y entonces me surgió la posibilidad de empezar a trabajar filosofía en África. Uy, se me ha colado el gato. Totoro, venga. Eh, es cosas del directo, ¿no? Bueno, Totalmente. la cosa es que yo empecé yo empecé a trabajar sobre todo con aspectos de mundo afroamericano. Y en pleno conseguí una beca para hacer trabajo de campo en Venezuela, trabajé sobre santerías, sobre Ifá, sobre palo mayombe, y bueno, eso me llevó un poquito a pensar aspectos que tenían complejidad, porque muchos de estos mundos venían fundamentalmente de África Occidental, que es donde yo más he trabajado, ¿no? Lo que sería Mauritania, Nigeria, Senegal, Gambia, etcétera, ¿no? A través de, bueno, eso que fue la esclavitud atlántica. ¿Qué pasó fundamentalmente? Pues que yo di un giro, como quien dice, ¿no? Me acuerdo que estaba con un babalao, que es uno de estos sacerdotes de Ifá, haciendo un trabajo de campo, y me dijo, realmente tú tienes que buscar tus orígenes. Claro, me dijo, buscar mis orígenes, ¿no? Entonces, en ese momento comencé pues todo un periplo porque descubrí que, bueno, un poco esos orígenes de los que me hablaba era el mundo islámico. Y es verdad, porque yo nunca le había prestado atención, era el último sitio donde yo esperaba acabar, pero en ese momento descubrí que en el Islam que había en África Occidental había muchísima potencia porque, digamos, se cruzaban diferentes tradiciones más cercanas a nosotros a través de las transmisiones de la cultura grecorromana, pero también tradiciones propias que habían enriquecido mucho la experiencia, una experiencia que es de otra epistemología y otra ontología. Entonces, bueno, esto me llevó, para enfado de mi director de tesis, a cambiar mi tesis doctoral, a dedicarme durante 4 años al estudio de uno de los grupos sufíes más importantes de África Occidental, que es la Tariqa Tijanía, al que yo le he dedicado pues gran parte de mi vida académica. Ujú. De hecho, tienes varios libros sobre esto. Uno de ellos es El sufismo negro. Sí, exactamente. Sufismo Negro es el libro de introducción, en el que la gente puede ponerse un poco al día, y tengo otro que es Ley Gnosis, en el que he trabajado más, con más cuidado o con más detalle la historia de la tijanía y sobre todo ese papel de los conocimientos que están por encima de la razón, es decir, son conocimientos, no digamos, no se deben decir místicos, sino de una ontología distinta y de unas formas epistémicas que rompen con la forma tradicional en la que nosotros nos han educado. Ujú. Y antes de ponernos a grabar, ¿no? Comentábamos, o me comentabas, que un poco así de broma, pero no es una broma, va muy en serio, que de haberte dedicado a otros temas, tal vez más eurocéntricos, pues pensemos Nietzsche, Hegel, etcétera,
vamos, a la B y C que estudiamos ahora mismo, pues tal vez tu carrera académica habría ido más rápido o desde luego con menos obstáculos. Y yo ahí me siento completamente, o sea, siento que es algo solidario, porque quienes estudiamos filosofías fuera de, digamos, del statu quo actual, pues nos encontramos con muchísimas barreras, cuando no te dan una beca, no te conceden un proyecto o siempre encuentras mayor dificultad, ¿no? Para entrar en los circuitos. Sí, porque realmente estás, digamos, hablando de cosas que la gente ni comprende, ¿no? Yo últimamente digo que yo trabajo filosofías no eurófonas, ¿no? Es un término que yo he tomado prestado de una profesora de SOAS, que es Elena Retova, y Elena Retova decía, es importante decir no eurófonos, ¿no? Porque son lenguas totalmente diferentes, cambian los contextos de significado, cambian los contextos epistemológicos, y claro, es una cosa rara. Y sí, lo que tú decías es cierto, a mí me han dicho en más de una ocasión, si tú hubieras hecho una tesis normal, con una trayectoria normal, es decir, lo que sea normativa, pues seguramente hubieras encontrado una plaza mucho antes, porque las comisiones de selección te tienen un poco de miedo cuando ven tu currículum, cosa que yo siempre he dicho que es infundada, y es infundada por una cosa, porque yo puedo dar lo mismo una historia de la filosofía de cualquier periodo o una asignatura digamos, teórica o temática, no tendría que tener yo problemas por dar eso, ¿no? Entonces ahí hay un punto bastante interesante. Bueno, de hecho, no solo no tendrías por qué tener problemas, sino que puedes llegar a una materia como Historia de la Filosofía Medieval, que ahora mismo impartes, y si la persona o el docente se ha formado en otras filosofías no eurófonas o Ujú. fuera de Europa, pues puede aportar a esa guía docente, además de los cuatro o cinco de siempre europeos, blancos, puede aportar otras filosofías y otros conocimientos. O sea, Y, debería y lo valorarse. enriqueces, ¿no? Yo creo que eso es uno de los puntos más interesantes. Y bueno, y pensamos las historias de la filosofía, pues somos muy pesados, pero imagínate metafísica, si en vez de dar lo que se espera que des, y en muchos casos es una cosa tan antigua que se espera que demos, ¿no? Lo cambiamos, por ejemplo, por acercarnos a las metafísicas caníbales de Viveiros de Castro, al pensamiento de Heidogen, que tampoco es que sea una cosa muy moderna, o de Nishida, por ejemplo, pero que tienen una gran profundidad y un gran debate con problemas de metafísica actual. O, por ejemplo, podemos tratar, no sé, yo siempre he tenido esa, te lo digo aquí en confidencia, ¿no? Siempre he tenido la idea de que si algún día tengo la suerte de dar metafísica, un autor que hay que tratar es Nisargadatta Maharaj, ¿no? Y trabajar, por ejemplo, en esos espacios donde no funcionan las categorías de metafísica que nos se han enseñado como un dogma. Y yo Ujú, creo que esto es uno de nuestros trabajos más importantes, es decir, romper los dogmas. Porque el problema es que a nosotros, a la gente que trabajamos filosofía, nos falta mucha formación historiográfica, es decir, cómo se construye la historia, cómo se piensa la historia, si no corremos un riesgo importante que es dar un manual en clase. Y creo que eso nos limitaría mucho el trabajo de experimentar con los alumnos. Porque yo siempre digo que si una persona de ciencias naturales puede experimentar fácilmente en el laboratorio, nosotros experimentamos en clase ujú, con ensayos, ¿no? Entonces, es una cosa que parecía como una especie de tabú, porque todos esperamos que nos den clase que sea, como yo digo, que sea aséptico, pero el trabajo realmente de un futuro investigador o investigadora es ese precisamente, darnos cuenta de la potencia que tiene. ujú. Lo que pasa es que estamos muy lejos de ese escenario, ¿no? Que describes. O sea, estamos tan lejos como que ni siquiera asignaturas como teoría del conocimiento, epistemología, ni siquiera entramos no impartimos, no incluimos debates epistemológicos que son, entre comillas, muy similares a la epistemología y los debates que tenemos en Europa. Por ejemplo, la India tiene una tradición epistemológica de debate, Sí. pues que entre comillas, a alguien que ha estudiado filosofía europea le resulta familiar la forma de debatir, Ujú. incluso algunas de las preguntas que se hacen. Ni siquiera eso, ¿no? Estamos dispuestos a incluirlo. O sea, un poco este canon que tenemos es un poco lo que nos negamos a conocer.
sabemos que está ahí y cada vez podemos negarlo menos, pero aún así seguimos negándonos a conocerlo y a reconocerlo. Pero tú sabes por qué, es fundamentalmente por una cuestión de ignorancia, ¿no? En Málaga tuvimos la suerte durante muchos años de tener a una profesora excepcional como era Chantal Mayar, que fue una de las primeras que se atrevió a romper la ventana y a colarse por la ventana. Yo no tuve la suerte de tenerla directamente, solo indirectamente, pero he tenido a su discípula, Rosa Fernández, que también ha trabajado temas de India. Y es verdad que ellas siempre enfatizaban mucho en poder explorar este tipo de campos, acercarnos a este tipo de campos, cambiar la mirada. Y a veces era muy difícil porque el prejuicio es muy grande. Pero lo has dicho muy bien, o sea, la tradición epistemológica de la India está al mismo nivel que puede ser la griega, por ejemplo, ¿no? Yo este año, por ejemplo, en Antigua he propuesto que los grupos, las prácticas, los grupos reducidos, fueran sobre los mismos temas que hemos visto en Antigua, pero en India. Ujú, ¿Por qué? Porque necesitábamos comprobar que paralelamente estaban pensando en cosas similares. Es decir, y hay uno de los problemas más grandes que yo percibo es que mucho de nuestro alumnado está tremendamente interesado, pero les da miedo dar el paso, ujú, porque no dominan el idioma de los textos o porque sienten que es como una cosa menos importante que si estudiaran un autor normativo o porque no está de moda, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí gran parte es articular o crear o crear redes de pensamiento que nos ayuden a romper. Es decir, hoy nadie, yo por ponerte un ejemplo, ¿no? El tema de la epistemología social. Nadie duda de la epistemología social, trabajan muy cerca de los sociólogos, desarrollan un trabajo muy interesante, pero nadie lo cuestiona, ¿no? Sin embargo, nosotros nos cuesta mucho trabajo expresar voy a dedicarme a la India, voy a dedicarme a Japón, voy a dedicarme a China, voy a dedicarme a Corea o voy a dedicarme al mundo islámico, ¿no? El mundo islámico o todos estos mundos siguen en manos de filólogos, ujú. como Sí. en el 19. Es decir, el pensamiento eurófono es arrebatado por el orientalista en el 19, que genera una pieza de museo en la cual tú te acercas para leer si eso está en dativo, está en acusativo o está en vocativo, pero no con un afán de pensar. Es decir, yo he visto algunos de tus trabajos y tu implicación con temas actuales de Samkhya o de budismo o de yoga es una implicación filosófica. Y acercarte a eso es lo que necesitamos, ¿no? Yo le agradezco mucho que haya autores como Eduardo Viveros de Castro, antropólogos que se han atrevido a pensar estos mundos de una forma más compleja y que nos exigen pensar que estos mundos no son simplemente una pieza de museo, un manuscrito o una rareza, sino que son realidades donde se juegan partidas y donde tienen respuestas para problemas como el antropoceno, el colapso global o, por ejemplo, la crisis climática, ¿no? Pero intentar hacer esto es un trabajo de grassroots, ¿no? Tenemos que trabajar con los alumnos, sobre todo de grado, de posgrado, en que sepan que esto no es una cosa que nos gusta por rareza o por esnovismo, sino que es una cosa que muchas veces nos implica un desafío mayor. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. Desde el comienzo, ¿no? La idea de que muchos alumnos, alumnas manifiestan su interés, su pasión incluso. Yo hablo desde la filosofía india, pero les asusta. Les asusta incluso cuando añades o cuando ven que tienen que aprenderse tres o cuatro palabras en sánscrito. Ahí ya dicen, pero ¿y esto? Y entonces yo les digo, pero ¿no sabéis tres o cuatro palabras en griego? Porque son de cuarto curso de filosofía, llevan 3 años. Digo, no sabe, pues son las tres o cuatro, pero en sánscrito, ¿no? Entonces, sí que me parece que hay que tener firmeza y al mismo tiempo también compasión, las dos, para intentar como conducirlos a través de esos miedos que no son suyos individuales, yo creo que son culturales, porque además hay implícito un racismo enorme. O sea, yo creo que no solo es un relato eurocéntrico, también lo digo como alumna que fui, la sensación que yo tenía al salir del grado es que solo pensaban, pues eso, de 4 o 5 países en Europa y todos eran blancos los que yo había estudiado. Entonces, cuando ves que una persona que no es blanca da una conferencia, claro, ¿cómo no te vas a sorprender? Es que, pero mirad nuestras guías docentes. Si de primero a cuarto curso solo vemos hombres blancos. Entonces, ese racismo lo vas, ¿cómo se dice? Lo vas mamando. O sea, es que es como, es la formación, es el alimento con el que te han nutrido, ¿no? Entonces, claro, Es que yo, es el,
Es Perdón. el discurso moderno. A nosotros nos han enseñado que el discurso moderno funciona de la siguiente forma. Es decir, ese es un discurso fundamentalmente objetivo, es la separación entre naturaleza y cultura que hace Bacon, y que denuncia Latour, por ejemplo, y es, por otra parte, un discurso masculino, y que en el que se borra todo contribución de personas que no sean con un determinado planteamiento. Es decir, llega hasta el punto o el punto problemático de que estamos hablando de un problema considerable, porque es que desaprovechamos un montón de conocimiento. Pero yo creo que la pregunta clave, yo no sé si te habrá pasado a ti, Raquel, es que diga, es que eso no es filosofía. Claro. Entonces, ¿qué es filosofía, no? Pero ante eso, yo siempre llevo una bala en la recámara y era la de Diógenes Laercio, el que se considera el padre de la historiografía filosófica y su libro, con todas las limitaciones que tiene, es el libro en donde tenemos las fuentes de los filósofos antiguos. Dice, la filosofía nace en Egipto, donde han ido a estudiar excelsos filósofos y tal, y también entre los druidas y los indios y los medos y los partos y los persas. Es decir, si Diógenes Laercio lo ha visto, nosotros nos empeñamos en un punto, pero es que nosotros somos hijos de la filosofía de la historia de Hegel. Total. Acuérdate aquellas frases tan duras, o sea, para mí las más duras, cuando dicen, bueno, es que África no tiene pensamiento porque no, ni siquiera tiene historia. Por supuesto, en la mente de Hegel no tenía ningún tipo de historia, ¿no? Pero eso es un problema muy grande, claro. Loable fue la aproximación de Schopenhauer, pero también en su limitación pagamos un precio muy caro, ¿no? Yo siempre digo que pagamos el haber traducido el vacío, que es un espacio impresionante de trabajo para un filósofo, por la nada. Y eso generó todo un problema muy grande, ¿no? Claro, el acercarnos a estos mundos, el acercarnos, por ejemplo, a tradiciones que son orales. No hay Claro. algo que le dé más miedo a un filósofo que una cosa oral. Oiga, es que esto no está en una edición crítica de Oxford. Por supuesto que no. Y no interesa tampoco, ¿no? Y eso es una de las luchas más importantes, ¿no? Y claro, te lo digo porque, por ejemplo, montando, tú decías, aprenderse tres términos en sánscrito. Aprender tres términos en árabe o en latín también le supone una tensión muy grande, por ejemplo, la asignatura de medieval. Nosotros tenemos que enfrentarnos con eso, pero ante eso tenemos que ser suficientemente, tú le decías, compasivos para ofrecer que son campos muy interesantes y con mucha potencialidad y de diálogo muy grande. Es decir, tenemos muchas posibilidades de diálogo y de espacio, pero claro, ¿cómo acercar todo esto, no? Yo creo que lo más importante es quitar ese orientalismo o ese romanticismo sobre los textos o sobre los autores o sobre las temáticas y trabajarlos como manifestaciones de pensamiento, ¿no? Y yo creo que con eso podremos ofrecer mucho más. Pues sí, la idea de este rechazo que viene con el mantra o con la fórmula, no, eso no es filosofía, es que es un poco un círculo vicioso, ¿no? Y al final, ¿quién ha decidido los criterios para llamar a algo filosofía? ¿Quién decide qué es racional y qué no es racional? ¿Qué es el rigor y qué no es riguroso, ¿no? O sea, al final, estas ideas, que yo también trabajo esto con los alumnos, se han decidido en los despachos y los han decidido hombres. Y probablemente Mm. de estos países de Europa, es decir, también hay en un momento dado que cuestionar estas ideas. Pero es que además las propias ideas estrechas, a mi modo de ver, que hemos marcado para definir qué es filosofía, hay culturas, civilizaciones que las cumplen. China e India cumplen nuestros criterios actuales de filosofía Totalmente. y aún así no las incluimos. Con lo Y cual, el mundo islámico, y el mundo igual, islámico, claro. efectivamente, y el mundo islámico, y aún así no las incluimos. Imagínate ya cuando se trata de incluir tradiciones orales que nos obligarían a ampliar el término de filosofía, que es muy necesario ese debate, ¿no? Y ampliar la idea de qué es riguroso y qué no es riguroso. Claro, y eso es un problema muy grande, claro. Por ejemplo, es que India, lo hablábamos antes, India es inmensa. Está en la India clásica y postclásica, va desde lo que hoy es Afganistán y Uzbekistán hasta Sri Lanka. Y para allá hasta prácticamente con influencia en Tailandia, Birmania, Malasia. Es decir, ¿qué me está usted contando, no? Entonces, o China, con unas tradiciones en las que la gente no sabe que hay toda una filosofía musulmana
sinizada, es decir, como un confucianismo islámico de una gran belleza, de una gran precisión. Pero claro, ¿quién va a saber eso? Y en el mundo islámico la gente cree que solamente es mundo árabe, no, para nada. Y tenemos el mundo persa y los mundos africanos y tenemos pensamiento contemporáneo, por ejemplo, como el de Malcolm X, por ejemplo, o el de René Guénon o el de Abdul Hakim Murad, es decir, gente que está cerca, es decir, cerca de nosotros. Hay que aprender a leer. Yo creo que eso es lo más importante. Una de las cosas más interesantes es aprender a leer y aprender a hacer historiografía. Y a mí, por ejemplo, me decían, oye, ¿y por qué tú has rechazado el uso de determinado tipo de manual en clase? Porque ese manual no me representa. Ujú, Porque con ese manual yo no puedo entrar en las cuestiones. Porque para mí es mucho más importante que en esa clase veamos problemas epistémicos que la vida del autor. ujú, A mí me interesa mucho más que sepan que, por ejemplo, Agustín de Hipona era amazic y seguramente hablaría el amazic como su lengua materna y el latín como lengua franca y no pasa nada, es perfecto. Pero no me interesa que eso se convierta, o sea, me interesa que eso resalte, es decir, que el filósofo africano más importante prácticamente de la historia es Agustín de Tagaste, ¿no? Y está en un marco de la antigüedad tardía, ¿no? Entonces, hay un montón de problemas historiográficos que cuando los conectas, cuando los articulas, salen las posibilidades. Hay posibilidades. Y ahí tenemos un campo muy interesante de exploración. Yo creo que eso merecería la pena, sobre todo, pensar. Y claro, nos exige trabajar, por ejemplo, con antropólogos, nos exige trabajar con sociólogos, exige trabajar con gente que tiene miradas que no son las nuestras que no repiten lo que nosotros decimos. Y que eso es un desafío enorme. Pero por otra parte, es la posibilidad que tenemos nosotros de poder dar voces a otras personas, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Y claro, decir que no es filosofía, últimamente yo digo, ¿y a mí qué? O sea, en el sentido, ¿y a mí qué? No me preocupa que no sea filosofía como tú la entiendes, porque me da la posibilidad de pensar problemas epistemológicos y ontológicos. Otra cosa es que tú cierres la posibilidad de metafísica solamente a lo que empieza con Aristóteles y acaba en Hegel. Entonces ya eso es otra cosa, pero es un criterio historiográfico y hay que aprender a separar criterios historiográficos de epistemológicos y ontológicos. Y ahí tenemos una caja de herramienta enorme en la que tenemos a Foucault, en la que tenemos a Derrida, en la que tenemos a Deleuze, para socavar la propia filosofía occidental y ponerla, es decir, también quitarle ese esencialismo con el que se vende. Es decir, es tan perfecto que nadie se la cuestiona. Pues a veces hay que cuestionárselo, ¿no? Y ahí tenemos una gran posibilidad de pensar. ujú. Pues sí, y además, bueno, esta idea de no solo damos voces a otras personas, ¿no? Saliendo un poco de nuestras fronteras, sino también se trata de ver que hubo un momento en que Europa se confundió a sí misma con el mundo, ¿no? Y trayendo precisamente otras influencias que en su momento, en la historia, influyeron a los pensadores europeos, que no se generaron por sí mismos, estudiamos Europa como si hubiera estado siempre aislada y muchas de las ideas principales, y esto se está debatiendo, ¿no? De la ilustración y demás, se sabe que era un momento donde Europa precisamente tenía contacto con los nativos de Norteamérica, indígenas, etcétera. Esas ideas no son tan o exclusivamente europeas, ¿no? Entonces, Ah. me gustaría como traer la reflexión de que desconociendo a los otros no te puedes conocer a ti mismo. Es decir, No, te quedas corto, es que te quedas corto, te quedas con una visión lejana. y Es que tú construyes un necesitas relato que a conocer. lo mejor no, construyes un relato que a lo mejor es sesgado de ti mismo. O sea, al Pero final... es el relato del espejo. Es decir, al final la modernidad usa un relato del espejo. Es una ontología tan finita y una ontología que se centra en el ser humano. O sea, Mm, en el ser humano y en concreto en el ser humano varón y blanco mm, y cristiano, ¿no? Entonces se genera todo un espacio de autoclausura, que es lo que dice, bueno, y la mujer que piensa, esa es bruja. Y aquel que está pensando en que no es la química de Lavoisier, hereje. Y fulanito es tal. Entonces, por ejemplo,
dentro de la propia tradición moderna se ha olvidado todo el campo que hay del esoterismo occidental. Masonería, teósofos, alquimistas, todo esto ha sido fundamental porque nos ha dado la oportunidad de pensar otros espacios, ¿no? La gente, por ejemplo, que trabaja en Ámsterdam con la filosofía hermética, toda la gente del profesor Hanegraaff, ellos plantean de que no hemos comprendido Occidente porque toda esa parte esotérica está fuera. Pero claro, ¿cómo vas a llevar? ¿Tú te imaginas que pusiéramos una asignatura de pensamiento esotérico? Seguramente alguien diría que eso no es pensamiento crítico y que deberíamos irnos a nuestra casa, ¿no? Entonces, claro, lo que es normal en Holanda o lo que es normal en Reino Unido, ¿no? Es porque la mayoría de la gente no tiene miedo a expresar este tipo de problemas epistémicos porque consideran que forman parte de todo una problemática extendida, ¿no? Por ejemplo, cuesta mucho trabajo comprenderlo. ¿Y por qué? Porque se hablan de asuntos que son muy profundos y que tocan nexos o espacios centrales dentro de la epistemología y de la ontología y de la antropología, ¿no? Entonces, claro, al final lo que nos llega es muy ficticio, es de pensar que realmente por sí solo el pensamiento de Hegel es perfecto, es obviar quién fueron sus dos principales discípulos y cómo llevaron la filosofía de Hegel a los despachos. Es decir, Hegel no es eh, por él, los hijos de Hegel son los realmente los que han proyectado la filosofía de Hegel. El primer hijo de Hegel, David Strauss, que influyó en el gobierno alemán, en el gobierno del Reich y consiguió implementar las políticas o la filosofía de la historia dentro de la política colonial del Imperio Alemán. Y por otra parte, Karl Marx, que construyó toda una versión escatológica aplicada a una liberación. Entonces, ahí tienes dos espacios donde Hegel se hizo fuerte, pero no sé, digamos, su obra, no tanto por su obra como por sus intérpretes. Y Ujú, es una cosa muy interesante porque además el problema que se presenta o el problema filosófico que se nos presenta con esto es, de nuevo, revisar dónde están nuestras fuentes, revisar los planteamientos con los que construimos el discurso y también cambiar metodologías, ¿no? Acercarnos a una interdisciplinariedad, que siempre es un tema tabú en la academia española. Ahora, por ejemplo, la NECA se está intentando ofrecer espacios de posibilidad, con la famosa Comisión Cero, por ejemplo, pero acercarnos, por ejemplo, pues a trabajos, hablábamos antes de gente como Donna Haraway o Karen Barad o Graham Harman, es decir, gente que está haciendo filosofía contemporánea, continental, pero que se han empezado a plantear cómo hay que hacer el diálogo, cómo el diálogo debe de llegar, aunque en los primeros intentos no se llegue, ujú, pero cómo intentar dirigir las miradas a espacios que trasciendan lo puramente racional, ¿no? Porque además estamos muy constreñidos con los significados que hemos dado. Tú piensa, por ejemplo, uno de los más clásicos es cómo entendemos el logos, ¿no? ujú, Muchas veces el logos, y tú le preguntas a un alumno, el logos es razón, y dice, no, el logos es sentido. Es el sentido, el logos es un sentido para encontrar el arjé, para dar sentido a la experiencia, a la experiencia vital y la experiencia filosófica, pero no debe dejar de ser sentido. La traducción de ratio, de medida, es una traducción muy perversa, porque ujú, al final limita la experiencia ontológica a una estructura jerárquica, es decir, el triunfo de Aristóteles es terrible porque cierra la posibilidad de ontologías variables y de otro tipo de relaciones y la cierra en favor de una ontología jerárquica en la que hay una cúspide que se llama el ser ujú, y todo desciende de ahí por categorías lingüísticas. ujú, Entonces, claro, ahí hemos tenido un gran límite en la forma de trabajar. Claro, imagínate tú que llegas ahí con, por ejemplo, la filosofía del Vedanta y entonces de la Advaita Vedanta y le rompe el cerebro a más de uno, ¿no? O, por ejemplo del budismo de Nagarjuna, ¿no? Cuando habla del Pratyasamutpada o cualquier cosa de estos principios que son pura ontología, pero que tenemos un problema muy grande porque ni siquiera nuestros alumnos conocen una ontología más allá de determinados autores, ¿no? Por ejemplo, en medieval la gente no se plantea que existen otros autores que no sean los clásicos latinos, ¿no?
Y Peter Adamson decía, hay que revisitar los otros mundos, hay que revisitar Bizancio, hay que revisitar el mundo islámico, y dentro del mundo islámico tenemos una gran variedad de gente, desde gente extremadamente racional y griega hasta gente que replantea los conceptos. Y ahí está, por ejemplo, un texto que yo creo que es fundamental, que es el de Haled Ruhayeb sobre la filosofía otomana, en el que él explica algo que a mí me fascina y es, nosotros realmente nos creímos aquella cosa de las decadencias. Y es que nosotros somos muy deudores tanto de Hegel como de Spengler. Hemos comprado la idea de que las culturas tienen picos y caen y eso produce que hay épocas en las que ya no hay nada, sino hay tierras baldías, ¿no? Y claro, si entendemos así la historia de la filosofía, no entendemos los conceptos. Yo ahí mm, apuesto por el modelo de Leuciano, aquel que decía que la filosofía sirve para generar conceptos y trabajar con conceptos y no realmente para hacer teorías historicistas, que al final acaban en funcionalismo en el mejor de los casos o acaban en esencialismos políticos e ideológicos en el peor de los casos. Y nos limita la comprensión del otro, porque solamente cuando tú estás en la alteridad te das cuenta de que tu forma de pensar es muy vulnerable. Claro. Y eso es una de las grandes lecciones que yo he sacado de mi propia experiencia vital, de mi propia experiencia en el mundo neurófono. Es decir, al final, el tener que plantear que un concepto no casa contigo, no lo entiendes y necesitas que una persona que aparentemente no está en tu nivel epistémico te explique y trabaje contigo para que puedas pulir el concepto, yo creo que es uno de los grandes aportes que me ha dado mi investigación en África Occidental, por Ujú, ejemplo. ujú, Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y después esto, ¿para qué, entre comillas, como me dice un alumno mío, ¿para qué sirve, no? Pues sirve para poder tener una mirada sobre otras culturas, intentar aprender de ellos y tener la humildad suficiente para no limitarte, ¿no? ujú. Entonces, bueno, creo que puede ser interesante. Y saber también el lugar que ocupas tú, ¿no? Como decía antes y también comentaste tú, precisamente cuando conoces bueno, pues la filosofía que estaba haciendo más allá de tu cultura, pues te vuelves vulnerable porque bueno, te amenaza algunas de las ideas que has estudiado, pone en cuestión, ¿no? Mucho de del suelo que tú misma pisas, pero ahí está también su belleza, ahí está su riqueza, ¿no? No te puedes Tú conocer. sabes que, por ejemplo, claro, tú sabes, por ejemplo, que en los años 20 fue tremendamente interesante cuando el conde de Kaiserling empezó a traer todo esto a la Academia Alemana. Bueno, él estaba en el underground, pero a gente de la Academia Alemana, ¿no? Llevó a Max Scheler a hablar, Carl Gustav Jung. Y Carl Gustav Jung, por ejemplo, que era una persona bastante, en ese momento de su vida, bastante racional y bastante, entre comillas, decente eh, hizo un cambio muy grande que coincidió precisamente con su propia experiencia personal, la de los libros negros, toda esa experiencia que tiene él visionaria, y es o son los otros los que legitiman su propia experiencia visionaria, los que hacen que él escriba en una de sus cuadernos negros, ¿no? Esa famosa frase de alma mía, mi ciencia no es capaz de responder a las cosas que están pasando, ¿no? Y esto esa es la vulnerabilidad, evidentemente no al nivel de Jung, pero a partir de ahí Jung se transforma, ¿no? Y cuando encuentra a Wilhelm y Wilhelm le abre la puerta al mundo de la alquimia taoísta y al I Ching, consigue encontrar espacios con sus limitaciones propias de su cultura, consigue encontrar espacios de diálogo muy poderosos, ¿no? El círculo de Éranos, por ejemplo, el trabajo con Zimmer y con Hauer en indología. Jung empezó a comprender que tenía una finitud muy grande. Y hay un texto impresionante que yo uso en teoría del conocimiento, que se llama El hombre arcaico, es una conferencia que dio Jung, en la que habla de algo que es terrorífico, ¿no? Y dice él que cada vez piensa más si realmente fuésemos capaces de acercarnos al conocimiento, no desde una perspectiva sujeto y objeto, que es una perspectiva muy moderna, del control de la realidad, sino nosotros somos, nuestra mente está objetivada y el mundo es subjetivo. El Ujú, mundo vuelve a estar vivo. ujú, Es una tradición genial. Si decimos esto muy en voz alta, alguien nos puede decir, estás loco, te has vuelto loco.
¿qué estás diciendo? No se puede decir eso, ¿no? Pero cuando antropólogos, por ejemplo, como Marisol de la Cadena, está planteando esto precisamente en el mundo andino, en el mundo quechua, en su libro Earth Beings, los seres tierra, a mí me pareció fascinante. ¿Y si no hemos pensado las categorías ontológicas suficientemente? Pero ¿Y si también, aquello que decía Shelley era verdad? ujú. Digo, también esto lo está rescatando los nuevos materialismos emergentes. Jane Bennett, materia vibrante, o sea, ahora hay mucha, ahora la idea de que la materia es simplemente algo inerte, carente de subjetividad, yo creo que es un paradigma que se va a ir desplazando cada vez más. Y esta idea, este desafío a nuestra distinción tan tajante entre lo vivo y lo muerto, la filosofía india lo desafía por todas partes. En el jainismo todo está lleno de vida, ¿no? Y las, Ujú. desde las piedras, las ráfagas de luz, la lluvia, todo está vivo, ¿no? Para el jainismo. Para Abhinavagupta, la gramática de los objetos, ¿no? Es este cosmosiquismo, donde dice Sí. Abhinavagupta, ¿por qué le negamos el yo y el tú, la primera y segunda persona, a las cosas? O sea, si en realidad todos estamos conectados por la misma conciencia, ¿no? Bueno, esta idea de subjetividad plena, para Abhinavagupta, lo mismo que tú decías, ¿no? El mundo es subjetivo, el mundo está vivo. Entonces, bueno, sí, rescatar todas estas filosofías, desde luego. Yo creo que, además, Antonio, no sé qué te parece, pero yo creo que ya, o lo siento yo en la atmósfera tanto académica como mundana, que no hay vuelta atrás. O sea, que el modelo eurocéntrico que llevamos o que nuestras universidades han instalado desde el siglo XIX, en verdad, este modelo tan aislado, donde estamos solo estudiando nuestra cultura, ya no tiene futuro. Es decir, creo en la filosofía global, no sé cómo poco a poco en cada país, en cada universidad van llegando personas de, pues eso, con intereses más allá de Europa y la van globalizando, cada uno como puede, enfrentándose a diferentes obstáculos. Pues tú en filosofía islámica, yo en India, el otro en filosofía maorí, o sea, cada uno en su campo. Mm. Creo que el futuro es la filosofía global. Yo también lo creo, porque además nos da la posibilidad, ya te digo, de romper con esos espacios, ¿no? Con de romper con cosas muy compartimentalizadas, ¿no? Por Mm, ejemplo, yo me encontraba con que uno de los problemas que también tenemos para poder llegar a la filosofía global son los caminos que recorres para llegar a la filosofía global. Te pongo un ejemplo. El caso, por ejemplo, que tenemos, a mi juicio, es el más complejo, y es que la mayoría de nuestras fuentes de trabajo están veladas por ese orientalismo, por esa filología, por esa antropología de, digamos, funcionalista o lo que sea, ¿no? Entonces, el trabajo hermenéutico es cada vez más fuerte. Es decir, nosotros cuando trabajamos con estas fuentes tenemos que ver que están vivas, ¿no? Yo pongo el ejemplo, yo estoy reenfocando mi línea hacia la ontología islámica, estoy intentando explicar cómo funcionan los esquemas ontológicos en el Islam. Y entonces lo que yo planteaba o lo que yo sugería era por qué no releemos en la clave en la que pensaban, ¿no? Pero autores contemporáneos y autores clásicos, no solamente, ¿no? Porque yo estaba muy enfadado últimamente porque el esoterismo islámico parece que solo era una rareza, ¿no? La gente que trabajaba el esoterismo islámico, pues eran gente que trabajaba manuscritos y textos muy antiguos, muy antiguos, ¿no? Entonces yo empecé a trabajarlo, pues como se trabaja la filosofía contemporánea, tú dices los nuevos materialismos, ¿no? Por ejemplo, la triple o por ejemplo, se me ocurre otros autores que he trabajado, estos los perspectivistas mm. que han trabajado con indígenas, y empiezan a hablar, ¿no? Y lo que más sorprende es cuando das la voz a palabra anónima, es decir, a personajes que no funcionan, porque otro concepto que nosotros tenemos que digamos que repensar es el concepto de autor. El autor, como lo comprendemos, el autor investido de autoridad epistémica. Pero es que la autoridad epistémica en otras culturas viene de otras formas. Claro. Y haciendo esta investigación, em, planteé, por ejemplo, el traer la voz del bisabuelo de mi mujer. Él era un maestro de India, del sur de India, de Telangana, dentro de la tradición propia del Islam, en concreto pues del sufismo, ¿no? Y cómo él tenía una interacción especial con la ontología con la naturaleza, con lo que hoy están diciendo la posnaturaleza, están hablando, ¿no? Pues Haraway y otra gente con el tema de la posnaturaleza. Claro, pero es que esto era un elemento de reflexión cosmopolítico
y un elemento de resistencia frente al colonialismo británico, por ejemplo. Tú lo puedes entender de muchas formas. Puedes entender que él cogía plantas y hacía medicinas. Pero el significado de oír la narración de su nieta, la narración que te cuenta detalles que son imperceptibles en el discurso general, que tú necesitas volver y analizar y trabajar, ahí es donde descubres ese punto. Ujú, Y la relación cosmopolítica que puede aportarnos. Evidentemente a un sujeto moderno, nada. Porque una cosa es la naturaleza y otra es la cultura, y la cultura y la política en concreto, pues parece que son cosas esenciales, cerradas o de un consenso de una mínima parte. Pero cuando te explican que el acto de tomar una infusión es un acto de resistencia frente a la medicina británica, ujú, frente a la medicina que les ha producido diabetes a todo el pueblo, hay que comprender qué potencia tiene eso. La potencia de que existen seres intermediales, la potencia que existe todo eso. Es decir, que puede aportarnos intelectualmente eso. claro, No es que sea un gran relato que ha cambiado la historia de la India, no. Es uno de esos miles de entramados que conforman ese tapiz tan grande que tiene y que está vivo. Y ujú, lo más interesante es que si vas allí encuentras gente así. Y ujú. los objetos tienen, en ese contexto tienen vida, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde está, yo creo que lo más valioso y lo más interesante, ¿no? Pues sí, y además en lugar de ir y destruir esos saberes y esas epistemologías, como se hizo en el pasado, porque el colonialismo lo hizo, ahora estamos en un momento de ir a buscarlas otra vez, porque no, el colonialismo se venga de nosotras, ¿no? Entonces ahora estamos en un momento donde necesitamos de esos saberes de resistencia que nos alejen un poco de, bueno, de los marcos tan estrechos en los que nos movemos nosotros con esta medicalización en Occidente. Está todo el mundo buscando como vías de liberarse de esos márgenes, ¿no? Mm, exactamente. Tú comentabas lo de pues la infusión, ¿no? Como resistencia, pero en India concretamente, ¿no? Donde sin cambiar de escenario, hubo muchos actos de este tipo por parte de filósofos indios contemporáneos, por ejemplo, Sri Aurobindo, que vio Mm, esa prohibición o esa, bueno, ese rechazo que tenían los colonos a los poderes yógicos y demás. Él buscó poderes yógicos precisamente para resistir, ¿no? Para librar la batalla en favor de la independencia, una batalla política, ¿no? Y ahora mismo en India lo ha investigado Ana Funes, una colega, cómo durante el COVID en la India muchas personas recurrieron a las medicinas ancestrales, a la Ayurveda, y pues fueron, claro, fueron denostadas, fueron tratadas de primitivas, de tal, y ella, pues Ana Funes es muy crítica con esto, ¿no? O sea, tenemos que defender las epistemologías, los saberes de cada cultura. Vandana Shiva trabaja en lo mismo, solo que es el saber, por ejemplo, el saber ancestral de la India respecto a la agricultura. Anda que no tendrán técnicas ancestrales, que tiene que ir la fundación Bill Gates y Melinda Gates a enseñarles, ¿no? a los campesinos claro, indios. pero tú hablas de lo que estaba trabajando Ana Funes y es interesantísimo porque es que eso lo hemos visto en mi casa. Ujú, Mi propia mujer, que es ingeniera, tecnóloga de alimentos, hizo su TFM sobre Ayurveda, ujú, sobre cómo una infusión se podía usar con estudios científicos. ¿Cuál es lo que decían? Bueno, es que estos papers están publicados en la India. Pero ujú, son papers en peer review, en revistas buenas, sí, pero están publicados en la India. ¿Y qué problema tiene que esté publicado en la India? Es que esto es el punto más interesante. Dices, los actos de resistencia, por supuesto. En la India además está todo esto vivo. ujú. Tiene muchísimas posibilidades. Sí, sí. Y pasa como en África, porque son espacios donde, aunque la modernidad ha intentado penetrar, no puede. Y entonces, ¿qué hizo? Infantilizarla o ridiculizarla. Entonces, los esquemas modernos la convertían en una pieza de museo, ¿no? Venga, para el Albert and Victoria Museum, vamos ahí, ¿no? Para que lo veas en el libro, pero detrás de un cristal, ¿no? Y entonces cuando te planteas cuál es el acto de resistencia, ¿no? Yo creo que, claro, estos espacios, lo que yo he recogido en trabajo de campo y tal, lo que me decían era, el problema es que te jugabas la vida. Ujú, Y ahí es donde se hacía pensamiento real, ¿no? Tú hablabas de Aurobindo, pero claro, todos estos personajes son potentes en la medida de que no juegan el mismo juego, ujú, de que juegan un juego en el que su epistemología
tiene una capacidad de interpelar con el mundo. No es simplemente un espacio en donde tú puedes sacar recursos y ya está. No, es un espacio donde tú te la juegas, donde cualquier fallo puede suponer la caída de todo. Ujú, Claro, y cosas, por ejemplo, como que redujeran el yoga, le quitaran la capacidad filosófica para convertirlo en un producto, en el mejor de los casos comercial, ujú, son prácticas que nosotros tenemos que analizar y reanalizar. Es decir, no puede haber, no puede, todo ese tipo de prácticas que se hicieron en la época colonial deben de ser revisitadas y deben ser reinterpretadas. Y si quieres acercarte, tienes que acercarte en profundidad, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el sufismo, ¿no? El sufismo ha quedado reducido en el imaginario colectivo a Rumi. Pero Rumi es el último de una serie de maestros y maestras sufíes que tienen una capacidad de incluso plantear no solo ontologías, sino cosmopolíticas y metapolíticas suficientes para encarar un mundo en la máxima complejidad. Y eso es tremendamente complicado de comprender, porque es más fácil, yo digo, cuando leas Ibn Arabi nunca leas la parte privada, sus poemas, lee los libros técnicos que ha escrito, o sea, no leas su parte privada porque es su parte privada. Entonces cuando descubres eso ves un Ibn Arabi que estaba interconectado y sabía perfectamente lo que estaba haciendo a todo su alrededor. Pero pasaría lo mismo en Occidente con el maestro Eckhart, que raramente se lee cuando se lee. Es decir, hace falta volver a pensar este tipo de autores para ser capaces de entrar en otros espacios. No estamos diciendo que haya que prescindir de Kant o de Hegel, ni siquiera censurarlos o cualquier elemento o cancelarlos. No, se trata de equilibrar el pensamiento. Se trata de encontrar espacios de diálogo, pero también ser capaces de hacernos la pregunta, ¿para qué necesitamos un pensamiento global? ujú, Eso es una emergencia, ujú, porque cada vez somos más globales y no somos capaces de comprender. ujú. Sí, sobre todo se trata al cuestionar nuestro canon de estudios, se trata de descentrar. Hay muchos pensadores que, como dices tú, no hay que cancelarlos ni censurarlos, pero hay que sacarlos del centro. Porque además, Mm, históricamente, algunos, estoy pensando en algunos, ni siquiera ocuparían el centro en esa época a nivel, si tú contemplas delante de ti la historia global, no lo ocuparían. O sea, yo estoy segura de que hay pensadores en lo que nosotros llamamos la Edad Media. En India no hubo Edad Media, entonces ya la periodización de cada historia pues tiene que hacerse según el lugar, ¿no? En India sería un poco, le llamaríamos la era del desasosiego, bueno, a unos siglos. Hay pensadores brillantes en India y mm, venimos de la Universidad de Nalanda, ¿no? De la Universidad budista, muy anterior a la Universidad de Bolonia mm, y a las europeas, ¿no? Que sin embargo está excluida de casi todas las guías docentes de filosofía medieval, no solo en España, porque ese problema que estamos hablando, Antonio, no es solo de España. O sea, realmente tenemos también la idea, que es muy española, no sé si estarás de acuerdo, de que fuera todo es mejor y más mm. propio. Y no es así en No, absoluto. Yo, no. Porque depende de las personas incluso que las enfocan. facultades. Claro, pero incluso fíjate, en estos mundos, a mí se me ocurre el mejor ejemplo es el de la historiografía de la filosofía india. El, el texto de referencia o el texto, digamos, canónico es los libros de Dasgupta, ¿vale? No. La historia de la filosofía india de Dasgupta que se ha considerado, evidentemente hoy hay muchas cosas mejores, lo sé, pero ¿cuánta gente usa eso como material? ¿Cuántas bibliotecas lo tienen? El problema es cómo planteamos eso. Si la propia, para decir, no solamente nosotros somos los culpables de eso, no, claro, evidentemente la historia de la filosofía india de Dasgupta falla en muchos puntos. Por ejemplo, no incluye a ningún autor musulmán, cuando tiene una presencia desde el siglo VIII hasta el siglo XXI, XX, en ese sentido, está escrito. Omites toda esa parte porque la consideras extranjera. Claro, el problema también es un tema no solo de historiografías, es de identidades. ¿Quién es el que debe de ser estudiado? Es una parte muy importante, porque claro, nosotros estudiamos a lo que nos dicen que debe de ser estudiado. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas más grandes, es historiografías, identidades y epistemes, ¿no? Y eso nos obliga a tener que posicionarlos. Yo te pongo el ejemplo de Dasgupta porque es fácilmente encontrable en casi cualquier universidad europea.
Los 6 tomos son fácilmente encontrables. Claro, yo he visto por tu gesto, me ha dicho, eso está muy desfasado. Es como si me dices Gilson en la Edad Media, eso está muy desfasado. Pero hay una tendencia que el no especialista tiene la tendencia de ir y cogerlo. Porque es la autoridad, porque está editado por Cambridge University Press. Y puede tener 100 años, pero da igual, porque está editado por Cambridge University Press. El problema de contextualizar, por eso es tan importante contextualizar. Y totalmente de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, esta tarea de la filosofía global se da en pocas universidades con gente específica. Por ejemplo, en SOAS, pero porque en SOAS tienen mucha gente que puede dedicarse a eso y a más, porque tienen una biblioteca salvaje, porque Bueno, tienen seminarios constantes. hago inciso, precisamente el SOAS tuvo un problema grande, que ya lo sabrás, de que le hayan hecho una Sí, intervención los alumnos pidiendo descolonizarla. Y hablamos de un lugar claro. donde supuestamente se estudia, ¿no? Otras culturas y tal, y los propios alumnos reclamaron la descolonización del canon, la globalización, en un sitio dedicado a estudiar culturas, ¿no? De África, Asia, Pero imaginaos. porque al final se estudiaba orientalismo, es decir, mucha Claro, gente, claro, tú estudiabas imagínate, un bachelor en sánscrito y en pali, pero lo estudiabas como en el siglo XIX, salvando las diferencias. O sea, al final eres un filólogo. claro. No te atrevías a entrar. ¿Qué está diciendo el texto en muchos de los problemas? Claro, yo conozco en el ámbito islámico hubo mucho problema porque pues, claro, parecía que había determinados temas en los que no se entraban y todo estaba supeditado a la política y todo estaba supeditado a los conflictos geopolíticos y todo estaba supeditado a determinados autores árabes. Entonces, claro, generaba un problema muy considerable porque cuando te salías de ese canon ya estabas fuera. El problema es que SOAS tiene muchos estudiantes extranjeros de esas culturas que decían, es que esto no funciona así. Y ahí empezó el planteamiento. Pero por eso te decía que depende de las personas, porque la persona es la que puede articular. Es decir, por esto es muy importante la red. La idea de red para mí es clave, la idea de red de diferentes especialistas. Es decir, yo para poder hacer filosofía global o para poder entrar en esta metodología, necesito hablar con mucha gente, necesito pelearme con mucha gente para poder sacar una narrativa que sea suficientemente útil. Aunque yo nunca vaya a trabajar, yo qué sé, el pensamiento de shintoísta, pero necesito saber cómo funcionan los planteamientos y de las metodologías, las epistemes y las historiografías. Porque si no, de lo contrario, me quedaré en mi especialidad, cerraré las puertas y viviré muy cómodo pensando de que yo me leo y me leen 2 personas más, ¿no? Entonces, lo que yo digo no tiene ningún tipo de trascendencia. Pero es que esta es la capacidad de evocar. Y te pone en posición Nosotros de... somos interdisciplinares por naturaleza. Digo, y te Por pone... supuesto. Te pone una... Nos estamos... No sé Ay, si di- está viendo cortes. Sí. Decía que te pone en disposición de humildad, recogiendo un poco lo que acabas de comentar, al tener que dialogar con mucha gente, al tener también que, bueno, que guiarte, que de muchas otras cosas que no sabes, filosofías que desconoces, te pone a mí como docente en una posición de humildad, porque tenemos la idea de que la docente, el docente, no, el catedrático es el que sabe todo de su disciplina y está muy seguro y pues no, no es así, ¿no? Y menos cuando haces filosofía global, o sea, hay cosas que puedes estar harta de saber y hay otras de las que te estás empezando y vas 2 pasos por delante del alumno. Pero es que si no te atreves a hacer esto, nunca vas a poder traer esas otras filosofías al aula. Totalmente de acuerdo. Además, es que esa es la esencia propia de la filosofía global. Es decir, hay que quitar el miedo de que los alumnos puedan saber más que nosotros. Es que deben de saber más que nosotros. Es que nuestro trabajo es, si yo esto no lo domino, necesito experimentarlo. Es decir, yo no puedo pretender que voy a ser la nueva Wikipedia, porque para eso está Wikipedia. Pero yo puedo plantear modelos. Es decir, a mí cuando me proponen un TFG, un TFM sobre un tema de este tipo, no digo, yo lo rechazo porque no soy especialista en tal, no, digo, yo lo acepto porque quiero aprender, a mí me interesa, pero quiero que yo te puedo dar herramientas para que pienses. Que eso es un poco lo que deberíamos dar en filosofía y no dar, entre comillas, doctrina. Es decir, trabajar más bien en ese punto. Y no solo en filosofía, deberíamos aplicarlo un poco en general.
Es decir, a todo lo que nosotros hacemos, pues por ejemplo con antropólogos o también con gente de filólogos, etcétera, necesitamos muchas veces ese punto, trabajar en conjunto. Un filólogo clásico te puede alumbrar mucho un texto, Claro, efectivamente. pero tú puedes alumbrarle a él en la forma de interpretar. Es decir, no es solo saber traducir, tú que has traducido lo sabes perfectamente, no es solo traducir Ujú, el literal, eso lo hace una máquina, ujú. es trabajar la hermenéutica. Creo que ahí hay un punto muy interesante. No sé, no sé cómo será con los filólogos árabes o de otros idiomas en los que se hace filosofía islámica, pero en mi experiencia, los filólogos sánscritos están lejos de aceptar o de abrirse a la idea de que un filósofo puede alumbrarles algo. Los arabistas igual, ¿eh? Los arabistas creen que ellos son autoconclusivos. Hay muchos, afortunadamente hay algunos que son magníficos y que aceptan un trabajo en equipo impresionante, pero normalmente son autoconclusivos, ¿no? Y no les interesa una reflexión filosófica sobre ningún aspecto, ¿no? Yo por eso separo, por ejemplo, la idea de el arabista del islamólogo, por ejemplo. Claro, por ejemplo, yo te cuento mi propia experiencia traduciendo el Corán. Yo me atreví en pandemia a empezar una traducción del Corán, una cosa muy loca de estas de que uno es un suicida. Tuve la suerte de que me la comprase Almunzara, a la idea. Agradezco a Manuel Pimentel que se atrevió a darme voz, a lo mejor cuando nadie confiaba en esto. Y entonces yo hice una versión muy particular en la que yo primé muchísimo lo que era una visión hermenéutica, pero también un enfoque que fuese no solo literal con el texto, sino que tuviese esa capacidad simbólica de evocar, o sea, volver a la poética, ¿no? Dejando términos, por ejemplo, en árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que es muy común, por ejemplo, para vosotros los que trabajáis en indología, dejar términos sin traducir porque se supone que Dharma es Dharma y tienes que aprendértelo en el glosario, ¿no? Está muy bien. Yo tuve las críticas que he tenido a esta traducción del Corán, es por eso. ¿Por qué no he traducido a Allah como Dios, Rahman como misericordia o Rab como Señor? Y decía, porque no casan semánticamente. Pueden casar un significado, pero cuando tiene 10 significados no funciona. El trabajo hermenéutico, y a alguien le sorprendió y dice, ¿por qué pones en el prólogo que a ti te ha inspirado a traducir el Corán María Zambrano? Y digo, porque María Zambrano aunque no tradujese el Corán o no trabajase aspectos coránicos, su pensamiento, su esquema de pensamiento, o Raymond Paniker, a mí me alumbró. Yo recuerdo haber traducido el Corán con el libro el libro sobre los Vedas de Paniker, porque Paniker me daba muchas pistas de cómo pensar un texto de este tipo. No era solamente un texto eh, filológico, era un ejercicio de hermenéutica. Y ahí es donde está la diferencia. Claro, Heidegger, Zambrano, Paniker, Maillard me habían ayudado a pensar y a acercarme al texto. Y yo después había usado mis herramientas lingüísticas para verter el significado. Pero para mí era mucho más importante intentar plasmar esa problemática, ¿no? Y eso me llevó también a mucho diálogo con la familia de mi mujer, que tenía una tradición muy grande en esa interpretación tradicional dentro de una línea del Islam indio. Me ayudó mucho porque ellos, que no son araboparlantes, sino que hablan urdu, y habían traducido el Corán al urdu, sabían la dificultad que tiene pasar de una lengua semítica a una lengua indoeuropea, y no solo eso, pasarla en un contexto donde hay un pozo de identidad importante. El pozo está vivo. O sea, hay un punto muy, muy interesante. Pues sí, en muchos términos en sánscrito, como tú dices, los dejamos así. Por ejemplo, yo no traduzco Purusha, Prakriti, puedo dar claves y tal, pero los dejo sin traducir. Y hay un filósofo, Daniel Rabe, decía, los dejamos como monumentos de la alteridad, de la otredad, ¿no? Me encanta porque es así, ¿eh? Es Son así. monumentos de... Y luego también, pero eso nos daría para otra conversación, yo creo que ya vamos a ir terminando esta charla, ¿no? Esta conversación. Pero un tema que al menos dejo flotando, ¿no? También cómo se estudia la filología, que esa es también un poco bueno, mi guerra y que es claro, una reflexión filosófica, ¿no? Se estudia también de manera muy aséptica. Es decir, cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a los casos en sánscrito, la manera que yo tuve de asimilarlos es que son formas de vida, no son simplemente terminaciones ahí. Por ejemplo, un ablativo marca la separación, marca la pérdida, marca un lugar del que te vas.
¿no? Pero también es una situación que sueltas, de la que te liberas, ¿no? O yo qué sé, ¿por qué se quiere en sánscrito? ¿Por qué el verbo querer rige lo cativo? ¿No? Como el amor es algo que pones fuera de ti en un lugar, en una idea, en una persona, no sabes si te lo van a devolver, ¿no? Es como el hablar de los casos o el vivir la lengua, para mí como una forma de vida también, ¿no? Yo llegué a los pocos cursos que tomé de filología, de algunos salí espantada, digo, esto es como poner tornillos, quitar tornillos, yo no pertenezco, Yo, no los estoy criticando porque son al final las personas que traducen los textos sobre los que yo trabajo y les estoy muy agradecida a los sanscritistas, pero es verdad que me he encontrado lugares donde para mí estaban haciendo, no sé, casi filosofía analítica con el lenguaje, ¿no? pero es que totalmente, pero porque al final yo digo una cosa en broma, que me perdonen los filólogos que me escuchen, pero es algo así como que se convierten en un palumpas de las humanidades, ¿no? Porque al final te conviertes en un trabajador de las humanidades. No, oiga, es que los textos están vivos, los textos te hablan, te interpelan, y estos textos están vivos, es decir, yo no puedo traducir a Abhinavagupta como si fuera el manual de instrucciones de una lavadora, es que no es posible, Pero es es que que tiene una lógica interna y una poética que el se propio olvida, ¿no? lenguaje, Antonio, el propio lenguaje, ya no el texto de Abhinavagupta, el propio lenguaje, el Claro, sánscrito o el que sea, el árabe, está vivo. claro, pero eso es muy importante de pensar. Efectivamente, yo recuerdo una conferencia de Óscar Pujol aquí en Málaga en la que nos decía precisamente eso. Pero claro, al mismo Óscar le habían negado la NECA en la acreditación porque decían que no era confiable. Oiga, pero si este hombre es el que sabe hacer esto, y se la das a otra persona que lo que ha hecho ha sido estudiar el vocativo en la obra de fulanito en la página 3. Claro, el problema de la filología es que la filología es hija de lo que es. La filología que nos conocemos nace en el 19. La filología es una ciencia exacta. Y eso es lo que plantea. Y eso es un reto muy grande filosófico. Ujú. O sea que hay que cuestionarlo todo, el lenguaje. Es, hay que ponerse un poco Foucaultiano y es cuestionar la episteme. O Ujú. sea, cuestionar nuestras propias epistemes y no pasa nada. Ya está. Pues sí. Bueno, pues que ha sido un placer esta conversación, Antonio. Bueno, La primera de muchas, porque continuaremos. eso es. Y invitar a, bueno, a todas las personas que están viendo este vídeo a, pues a formar parte o a pasarse por el seminario que comenzará en octubre de 2025, un seminario para globalizar la filosofía, donde vamos a tratar estas cuestiones con otras compañeras también de la UNED. Magnífico, claro. Gracias, Antonio. Pues, ya. Pues muchísimas gracias, de verdad, Raquel.